Hola, hola, hola con todos. Bienvenidos a este live. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde el lugar o el país donde nos estés escuchando. Este es mi primer live del año 2023 y estoy muy emocionada de compartirlo con mi querida Vida. El día de hoy vamos a tratar un live de cómo pasar del ego al amor para conectar con tu niño interior. Y he querido invitar, así que voy a invitar mucho valor que va a ayudarte a hacer esa introspección en tu interior para que elijas vivir con conciencia, con plenitud. Hola, mi querida Vida, ¿cómo estás? Johanna, querida, feliz de saludarte. Feliz año otra vez. ¿Cómo estás? Feliz año, muy emocionada de tenerte aquí. Gracias por compartir y por el valor juntas que vamos a dar el día de hoy y que sé que será luz para muchas mujeres y hombres que verán este live desde el lugar en donde se encuentren. ¿Cómo estás después de dejar ese nido? ¿Cómo va esa paciencia y esa vida? Bien, 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 bien. En diciembre tuve recarga de nido porque estuve con mis 3 cachorros y bueno, ya una vez que se han ido del nido, esos momentos son atesoradísimos, Johanna, porque en el caso de Santiago, que ya no vive con nosotros porque está haciendo la universidad, pues bueno, esta vez nos despedimos sin fecha de reencuentro, porque normalmente nos vemos cuando él tiene vacaciones, que sería la Semana Santa, pero este año él tiene otro plan. Así que, bueno, este año me toca practicar mucho la paciencia para que esa espera se haga tolerable. Y me encanta porque cuando Vida dice paciencia, me encanta. Vida tiene un programa que se llama Paciencia y Vida, del cual te vamos a Bien. hablar también un poquito de eso y también del programa de plenitud, que es un poco de lo que te vamos a hablar en esencia el día de hoy. Voy a presentar a mi querida Vida para quienes a lo mejor no la conozcan, o creo que ya todo el mundo la conoce, sinceramente. Vida es una experta, es una psicóloga y es coach de vida y en palabras muy sencillas nos ayuda como padres en esa etapa tan retadora como lo dice mi querida Vida de la adolescencia. Entonces, si tú eres un padre que realmente quiere ser como guiado en la etapa de la adolescencia, en mi país le decían mucho la edad del burro, Vida. Ah, ¿en serio? No había oído esa expresión. ¡Wow! La edad Es que la del burro. adolescencia tiene muy mala prensa, Johanna. En todas partes del mundo se habla muy mal de la adolescencia. Y quien llega ahí, a esa etapa, tiene años oyendo todo lo malo que se dice de esa etapa. Entonces, no Entonces le tiene solamente. miedo. Claro, pero no solamente es el cuidador que le tiene miedo a que sus hijos lleguen allí, es que yo como preadolescente, como niño, una Uh vez que -huh, me veo ahí y uh digo, -huh, ¡oh, uh -huh. ya, yo soy esto, de lo que tan mal hablan Así mis padres! es. Así es. Entonces, sí, es una etapa muy, muy retadora. Y en este momento creo que está siendo mucho más duro ser un adolescente. Lo hablaba con mi hijo hoy, precisamente, porque una de las bendiciones de la adolescencia es que empiezas a tener unas conversaciones que de repente ya no están tan guiadas por tengo que guiarte, tengo que enseñarte, tengo que aleccionarte, sino ya es, ven acá tú como persona, cuéntame qué opinas sobre este tema, porque me caes bien, porque me interesa tu punto de vista. Entonces, justo hoy lo comentaba con Santiago, que decíamos, qué difícil está siendo ser un adolescente en este momento histórico post pandemia, ¿no? Y sí, él estaba de acuerdo conmigo en que les ha tocado muy duro, definitivamente. Y realmente eso es una de las cosas que enseña Vida, de cómo ver esa adolescencia, que sin lugar a duda es parte de una transformación de nosotros, pasar de dejar de ser niños a una etapa intermedia donde sales a la sociedad, donde ese niño interior pasa a ser un adolescente dentro de ti y dentro de ese adulto va a ser ese adolescente interior. Vida hace que eso sea como mucho más llevadero, hace que realmente lo ibas con mucho más paz, por eso su programa se llama Paciencia, que le puedes escribir de manera interna. Eh, y nada, te lo quería como que comentar y cuánto va a ser de valor de esto. Y cuando tú hablabas, mi querida Vida, de la adolescencia, qué tan retadora a lo mejor para el propio adolescente. Por ejemplo, mi hija también me dice, mamá, yo voy a ser adolescente. Y tal cual lo que tú dices, de lo que escuchan, ¿no? La adolescencia el este, la adolescencia el otro. Piensan que adolescencia es fumar, es desorden. Y realmente la adolescencia no es eso. La adolescencia es algo también muy lindo. Cuando tú hablabas, Vida, a mí vino a mi mente el de que
viendo a los líderes que acompaño en el programa de plenitud emocional, para quienes no me conocen y soy nueva en la comunidad de Mi Querida Vida, soy experta en acompañarte a sanar emocionalmente ese niño interior que represente esa infancia, esos 0 a 12 años, lo que viviste en el vientre materno, es decir, dentro de la barriguita de mamá, y lo que también heredaste transgeneracional para cortar esos patrones. Tengo el programa de plenitud emocional que en 6 meses te acompaña a sanar en 6 meses Que profundo, es más de 12 módulos. que es maravilloso, lo digo con todo conocimiento de causa, que es maravilloso. Y me pasa, Johanna, que quiero complementar aquí, que con las mamás que trabajo muchas veces son mamás que ya de repente no tienen niños tan chiquiticos, aunque también atiendo mamás que tienen niños muy pequeñitos, y que entran en una fase como de crisis existencial, en la que se preguntan, bueno, ya esta personita no me necesita tanto porque es mucho más autónoma, ¿qué queda de mí? ¿Quién soy yo después de ser mamá? ¿O quién soy yo además de ser mamá? Y tu programa ayuda muchísimo a tener claridad al encontrar esas respuestas, no desde la desesperación, desde esa sensación de desahucio, de ya no sé quién soy, sino más bien desde la esperanza. Déjame conocer quién fui como niña y esto me va a dar respuestas de quién soy como adulta. Y perdona que te interrumpa, pero lo quería decir que eso es algo que tú también haces magistralmente, acompañarnos sobre todo en este momento de estas preguntas como tan profundas, ¿no? ¿Y qué soy de ahora en adelante, además de ser mamá? Y mira que me encanta lo que dice, señora, aquí no vamos a ir en la energía del momento, aunque yo he preparado algo muy lindo, yo sé que Vida también tiene mucha información de valor, pero Vida diciendo lo que dices, perdóname la redundancia, yo acabo de salir del programa de propósito de vida, que es el programa de continuación y que también es parte del programa de plenitud emocional, pero aparte hay un programa de propósito de vida, que es lo que tú dices, ¿y qué hago después de? Y bastante interesante, llevado esto de qué hago después de mi hijo, sucede también en el mundo de los negocios. Y perdóname que te da un poco de la simulación, porque acompaño muchas personas que tienen negocios, que son empresarios, y les sucede exactamente lo mismo. Es decir, en el momento en que se va mi hijo, ¿quién soy yo? Y no se sienten que son nada. O sea, ¿quién soy yo? O sea, hasta incluso deja de ser como, dejo de ser la mamá, por ejemplo, el tuyo de Santiago. O sea, ya no me llamo la mamá de Santiago o la mamá de ese adolescente que ya dejó de ser adolescente y que a lo mejor se fue a estudiar al extranjero y dejó el nido, ¿vale? Y es bastante interesante hoy que fue el programa para acompañarles a diseñar, porque te llevas diseñado tu propósito y tu misión de vida y te damos un one page muy lindo para que lo tengas en presencia y de ahí crees más de lo que si quieres y vivas con ese propósito. Las personas se les hacía difícil salir de ese negocio, o sea, pensaban que ellos eran ese negocio, o sea, que sin ese negocio no son nada, y sucede lo mismo con el hijo. Y es bastante interesante ver aquí y mostrando un poco y hablando ahí del ego, porque el ego es lo que no nos hace lo mejor, como dice Vida, vivir ese proceso tan natural, que realmente lo es, desde el amor, y que cuando ¿cuándo lo estamos viviendo en el ego? Cuando estamos en la herida. Y voy a hablar de mi experiencia y de ahí voy a preguntarte, mi querida Vida. Porque cuando estamos en el ego, estamos en la herida emocional. Y lo que yo he visto acompañando a diferentes mujeres que vienen al programa de plenitud emocional a sanar emocionalmente a sus niños interiores, en el momento que dejan ir a sus hijos, que tienen que irse de viaje, oye, no encuentran el lugar donde dormir. El hijo pierde el examen, les toca repetir, pero realmente no es el mío del hijo, es el mío de la mamá, que de pequeña, de esos 0 a 12 años, a lo mejor tuvo un abandono, o mamá murió, porque este es el caso, mamá murió a lo mejor, o mamá realmente se fue a trabajar al extranjero y no volvió más nunca. Entonces, el inconsciente no está diferenciando entre mi hijo adolescente que se va y yo, mi niña interior herida, que me mueve una herida de abandono porque mamá no va a estar. Entonces, de esa manera, emocionalmente, energéticamente, vale la redundancia, como que bloqueamos ese proceso que puede fluir con total naturaleza y con amor. Y lo lindo es que cuando sales de ese bloqueo emocional y te das cuenta que no estás viendo a tu hijo, sino que estás viendo tú, tu parte herida, esa niña interior herida proyectada en tu hijo, es cuando sucede la magia, es cuando de repente dices, wow, reconozco, él no soy yo, él es mi hijo y le permito crecer y que viva Importantísimo, su experiencia y que le acompaño. Desde este punto de vista, ese es importantísimo. el ego. ¿Cómo es para ti, Vida, que tú que acompañas a muchísimas personas, y como lo vi acá, tuvo que conectar con la herida, con esa herida del niño interior, para salir de ese ego e ir al amor?
¿Tú cómo lo ves en tus programas, que tú acompañas a muchas madres? Yo soy testigo, yo he hecho el programa de Paz y Vida con mi querida Vida, que es muy hermoso. Señores, ahora yo hago TikTok con mi hija Kumara, porque es ese lenguaje de amor de ella. Yo TikTok nada que ver, pero mi hija es ese lenguaje de la niña interior. Ella tiene un módulo, Vida tiene un módulo que es niña interior, que me gusta muchísimo y que realmente me acomodo a lo que le permite ser a mi hija ahorita ser, y hago esos TikTok con ella. Así es. Pero metiéndome de nuevo a tu pregunta, mi querida Vida, ¿cómo tú lo ves en tus diferentes sesiones, en tus programas, ese ego que realmente hace o nos impide estar en ese amor como un padre y una madre, que es lo que tú también acompañas en mi persona, y tú en mayor profundidad que acompañas sobre todo en esa etapa de adolescencia, que me gustaría que te puedas enfocar un poquito en eso, porque la adolescencia, como tú lo dices, nos han vendido como, ¡ay, Dios mío! Casi, casi que Halloween, o sea, como que la casa del terror. Sí, la verdad que es Sí. así. ¿Tú cómo ves que qué es lo que les mantiene a esas madres en ese ego que no les permite estar en esa madre amorosa? Bueno, muchas veces tenemos como muy introyectada también la creencia de que una vez que yo me convierto en madre, ya yo lo sé todo, ¿no? Y como ya yo fui hija y yo tuve una madre y ya yo recorrí unos años en el mundo sin ser madre, una vez que tengo a mis hijos, yo sé lo mejor para ellos y yo sé lo que ellos tienen que hacer para ser felices, exitosos y personas de bien. Entonces el ego a veces nos lleva a imponernos y se nos olvida que nosotros estamos acompañando a crecer a otra persona. Yo digo siempre, Johanna, que la vida y la crianza implica vivir muchos duelos, y eso es algo que tú también bellísimamente abordas. Y creo que el primer duelo muy contundente y a veces muy ignorado, porque me he dado cuenta que a veces lo pasamos peleando con la pérdida y nunca nos hicimos conscientes de que era una pérdida y nunca nos dimos el espacio para vivir el duelo. Ese primer gran duelo es cuando mi hijo llega al mundo o mi hija llega al mundo y yo tengo en mi mente la película de lo que mi ego dicta que debe ser. Tú tienes que ser un niño que se vista así, que le gusten estas cosas, que duerme en este horario, que le gusten estas comidas, que se deja arrullar por mí, que me dé besos. Cuando esta persona empieza a desplegar su esencia, empieza la primera gran pérdida, que es cuando mi película no calza con la realidad. Entonces ahí el ego nos dice, impon tu película, doblega a ese ser. Tú eres la adulta, tú eres la que sabe lo mejor para esta persona. Me encanta. Y ciertamente como adultos que somos, tenemos una trayectoria que nos da una experiencia que nos puede hacer ver que hay cosas que mis hijos no necesitan vivir para aprender. Pero ahí hay una línea muy delgada entre imponer mi verdad y dejar que se despliegue la tuya, haciendo yo la labor de cuidadora que tengo que hacer porque soy el adulto cuidador. Entonces creo que muchas veces no nos damos cuenta que desde nuestra postura de padres sentimos que tenemos licencia para imponernos. Y ahí somos muchas veces muy atropelladores, castradores, sin darnos cuenta. Ojo, lo hacemos motivados por el amor, lo hacemos pensando que esto es lo mejor que puedo hacer por mis hijos, pero cuando llega la preadolescencia y cuando llega la adolescencia, que es mucho más evidente que esta persona es una persona que tiene intereses, gustos distintos a los míos, ahí los padres vuelven a sentir este duelo porque sienten que hay como una especie de traición. O sea, tú no te pareces a mí, tú no te dejas guiar por mí, tú no eres mi continuación, tú no eres mi legado. Entonces, este duelo en el que yo no acepto, tú eres una persona a la que yo estoy acompañando a crecer, puede hacer que la relación se fracture muy profundamente. Y aquí es donde creo que tenemos que ser suficientemente abiertos para aceptar que estamos acompañando a alguien a crecer, pero eso no nos hace acreedores de toda la verdad ni los poseedores de la última palabra. Esa persona tendrá sus intereses, tendrá sus decisiones, algunas muy distintas a las que yo hubiera querido que tomara, como exactamente nosotros lo hicimos con nuestros padres. Porque creo que ser padres es un viaje con un retrovisor todo el tiempo. Es decir, yo avanzo y siempre voy mirando atrás. Si yo me permito mirar la hija que yo fui, entonces yo me daré cuenta que esto es un ciclo que se repite. Yo en estos días comentaba que me había tomado
un tiempo convencer a uno de mis hijos, no voy a decir a cuál para no exponerlo, de que me hiciera un favor. Y entonces era, necesito que me ayudes, y era, ya voy, después te lo hago, sí, ya sé, ya va. Y en algún momento yo dije, yo fui esa persona para alguno de mis padres. Yo fui esa adolescente a la que mis padres le pedían algo y la que yo no era diligente respondiéndoles. Entonces, cuando tú te das cuenta que esto es el espiral de la vida repitiéndose, sientes entonces, yo puedo confiar más, yo puedo ser paciente y sentir paz en que esto que yo he sembrado dará sus frutos. Y ahí es cuando el ego entonces ocupa su lugar, nos cuida, nos alerta, nos protege, pero no pretende imponernos ni doblegar al otro, solo porque somos sus padres. Mira, lo que has dicho, he tratado de retener cosas que han venido tantas cosas a mi cabeza. Todo se resume, señores, y yo siempre hablo y voy como al profundo, y a veces lo que yo puedo decir a veces puede impactar, porque es como, ¿cómo es eso? El ego, tú dijiste algo muy valioso que quiero enfatizarlo, imponer. El ego imponer, pero ahí lo que se crea es una herida de no te permitieron ser. Tú hablabas al inicio que quiero que te vistas de esta manera, que quiero que te peines de esta manera. Lo veo mucho en el programa de Plenitud Emocional, cuando de repente vamos al origen de lo que ahorita te está haciendo sentir insegura como una adulta, ¿ok? Vamos al momento de la raíz y en la raíz vemos, es mi mamá que me está obligando a que yo combine el blanco con el celeste, con la diadema celeste, y que cuando me peine me tensa el cabello y me dice, no te muevas, y me ala de nuevo el cabello. Entonces, no comprendemos que en ese momento que a lo mejor te quisiste vestir con fosforescente aquí verde y fosforescente rojo acá y algo fucsia en los pies y con despeinado el cabello, no comprendemos como madres, porque estamos en el ego, y me encanta tanto este ejemplo que voy a dar, estamos en el ego, que es la herida emocional de la niña interior, en el que decimos a nivel inconsciente lo que tú hablabas tan importante de la espiral, que es repetir el patrón, pero cuando no hemos sanado, cuando no somos conscientes, entonces de repente, mamá no me permitió ser, entonces yo también no permito ser a mi hijo, pero aquí hay algo mucho más profundo, que es la creencia, que no es tan solo nuestra, mi querida vida, porque tú incluso también lo enseñas en el programa y tú dices, ah, no, es que no nacemos con un manual de padres. Mentira, que es lo que tú dices. Sí nacemos con unos referentes, sí nacemos con un breve guión de cine de, oye, estos son los patrones que tienes que repetir. Y si no vives con conciencia, repites la misma creencia que te aseguro que no es ni siquiera tuya, es de la abuela. Amor igual a no permitirte ser. Entonces, aquella mamá que cría al hijo y que no le permite vestirse con la ropa que quiere, con el peinado que quiere, con el no sé, con los zapatos rayos que quiere, y con a veces quiere ponerse todo un zapato y otro zapato, que es en su genialidad y en su creatividad. Te aseguro que es el segundo Steve Jobs o el otro Tesla que se va a inventar el día de mañana algo. Papá que permitió ser el día de hoy es ese niño altamente creativo el día de mañana. Entonces, ¿qué pasa? Como madre, que a lo mejor no hemos sanado de la herida, que estamos en el ego, cada vez que queremos amar a nuestros hijos, vamos a ir a buscar una acción concreta que no le permita ser. Y esto, ¿cómo salir realmente ahí del ego? Primero es entrar a sanar a mamá. Déjame decírtelo, sí, duele. Yo te puedo decir, mi querida vida, y tú me podrás decir en tus programas, pero yo puedo decir que el 99.9%, o vamos a ponerle el 95% empíricamente hablando, vienen a sanar emocionalmente a mamá. ¿Ok? Y a la vez, mi admiración con las madres, y porque yo también soy una de ellas, qué gran responsabilidad de un camino consciente. Yo sé, yo también me equivoco, mas la diferencia de salir del ego es la conciencia. ¿Estoy proyectando yo mi niña interior herida en mi hija o en mi hijo? ¿Lo estoy viendo a él como la esencia que es él o me estoy proyectando en él y me estoy convirtiendo yo en mi madre por lealtad invisible a mi madre y no le estoy permitiendo ser? Entonces, cuando tú tomas conciencia de que ese hijo, como tú lo dices, sin la más mínima mala intención, le hago daño al no permitirle ser, la solución está ahí, mamá. Inicia a sanar emocionalmente tu niño interior. Y si tú quieres sanar, envíanos la palabra plenitud internamente, que te enviamos toda la información. Vamos a iniciar ya el programa. También te sugiero el programa, mi querida vida,
que lo de ella van a ser los jueves, los míos van a ser los martes, no hay forma de cruzar. Los miércoles, los miércoles los en esta miércoles. edición. Sí, Ah, pero ya. igual no nos cruzamos. Tú Vale, los los martes y yo los miércoles miércoles. es el mejor regalazo que te puedes dar en la vida. ¿Y sabes qué, vida? Me encanta esto porque alineado el propósito de vida, que es lo que tú al inicio das como ejemplo, cuando una mamá sana y se dio cuenta que no permitió ser a sus hijos y ella viene a sanar y se permite ser, y aquí cuento un caso, un ejemplo, esta mujer está en desesperación, post pandemia, como tú mismo lo dices, con dos adolescentes, con una mayor de 18 años, 17, 18 años, porque se vieron como 2 años, ¿verdad? Que ya estaba en depresión. Entonces esa mujer requería ayuda como loca y por ahí vio una publicidad y dijo, mira, yo no tengo más nada que perder, vamos a entrar. Y definitivamente que a mayo, ahora que está en su programa de propósito, su hija salió de depresión. Y ella nos contaba el día de hoy, mi querida vida, que cómo ella de sentirse más segura, de la hora de ella permitirse ser, sus hijas, sobre todo la adolescente que ahora está en casa, se permite ser también y se siente segura y le dice, mamá, si tú me hubieses hablado a mí de esa manera antes, si tú me hubieses aconsejado de esa manera antes, yo me hubiese equivocado menos. Entonces la mamá le dice, pero eso es lo que te tocó vivir para desarrollar unos dones y unos talentos. Y qué hermoso, mi querida vida. Tú sabes cuál es parte de su propósito de ella, su carencia y su herida más grande es que no le permitieron ser de pequeña, le tocó ser la adulta y dejó de ser la niña. Y por eso ahora de grande hacía tanto, tan exitosa en sus negocios y su empresa, pero se olvidaba de ser de ella y vivía en un agobio, en una ansiedad, en un vacío, en una tristeza profunda, en un caos mental. Y ahora ella que pueda decir que puede vivir en tranquilidad, que no quiere salir de casa, que el fin de semana es algo tan lindo de estar en familia, pero sobre todo dentro de su propósito de vida es permitir o enseñar a los demás a que se permitan ser. Así que me encanta. Que salgas del ego significa convertir también esa mayor herida en tu mayor don y que realmente tú puedas desde el amor, cuando tú haces eso y dejas de diferenciarte de tu hijo, ya estás en el amor. Y Y desde a el veces nos amor. preguntamos, sí, y perdona que te interrumpa, Johanna, pero es que te voy escuchando y voy Yo lo pensando sé, yo te también entiendo. que de repente alguien nos está escuchando y dice, bueno, pero mi hijo ya está grande y yo no lo hice. Pero ¿cómo sano? No lo sé hacer. O me da miedo ese camino porque es un camino que me va a remover, que me va a confrontar, que me va a doler. Y ojo, no estamos tarde. Siempre podemos tener una mejor infancia o una mejor relación con la infancia. A mí me llegan muchísimos padres que dicen, ya mi hijo tiene 10 años, ya mi hijo tiene 14, ya mi hijo tiene 22, ya para qué. Siempre te puedes regalar tú una mejor experiencia. Y una vez tuve una mamá que le pasó esto, que dijo, bueno, ya mi hija tiene 16, ya casi va a salir de la casa, nunca hemos tenido una buena relación, ya para qué. Y yo le dije, mira, te propongo un ejercicio, ya que tú sientes que no hay más nada que perder porque ya todo está perdido, vamos a intentarlo pensando en que a lo mejor algo podemos ganar. Pregúntale a tu hija si ella cree que vale la pena estos últimos 2 años que le quedan viviendo contigo, hacer el intento de tener una mejor relación. Por supuesto, la hija dijo, sí, claro, yo quiero saber cómo es mi mamá desde el lado del amor, desde el lado del respeto, desde el lado de la validación. Y esta mamá que había tirado la toalla, que había dicho, ya no tiene sentido, ya no vale la pena, empezó a darse el permiso. Y lo hizo motivada por su hija, pero lo primero que ella conoció fue un lado de ella, que estaba dentro de ella, pero que ella no había contactado, porque ella estaba criando desde su herida, desde su propio dolor. Desde el ego. Claro, porque acuérdense que nos hacemos padres y somos tan inconscientes de lo que vivimos como hijos, que solamente en el camino de la crianza, de la maternidad, de la paternidad, ojo, seamos padres adoptivos, seamos padrastros, como sea que hayamos llegado a la crianza, es cuando empiezan a revelarse muchas cosas de nuestra propia historia. Por eso, Johanna, a veces los padres dicen, yo me sé la teoría, yo me he leído los libros, yo he visto los webinars, pero no logro llevarlo a mi realidad. Es que no va a haber manera de que esta teoría se convierta en tu nuevo normal hasta que tú no conectes con tu propia experiencia, hasta que tú no revises qué pasó contigo en la infancia, qué pasó contigo en la adolescencia, qué facturas tú sientes que siguen pendientes por cobrarle a alguien
A veces Así la gente es. me dice, pero ya mis papás ni siquiera están vivos, o sea, ¿a quién le voy yo a reclamar? Pero algo dentro de ti sigue con ese pendiente. Y solo cuando lo conocemos es cuando podemos hacernos de verdad responsables y verdaderos adultos, no solamente adultos en la cédula, que son capaces de decir, esto es mi paquete, esto lo voy a atender para no trasladarlo a la relación con mis hijos y por eso tomo la decisión responsable de entrar en este programa de Paciencia y Vida, por ejemplo. Entonces, solamente desde esa toma de conciencia, desde ese darme cuenta, sí, lo habré hecho mal, lo habré hecho como no lo quería hacer, pero algo dentro de mí me dice que lo puedo hacer mejor, que lo puedo hacer diferente. Yo en estos días subí un reel que decía que el día que nacieron nuestros hijos, nació el recordador Ujú, de que siempre lo puedo hacer mejor. ujú, Porque nuestros totalmente. hijos, Johanna, a veces creen más en nosotros que nosotros mismos. Cuando un hijo te dice, no me hables así, es porque sabe que le puedes hablar mejor. Ujú, ujú. Cuando un hijo te dice, me da miedo lo que me estás diciendo, me asusta, es porque sabe que tú puedes ser un lugar seguro. Y te lo recuerda así. No te va a enviar un correo de un diagnóstico, te lo va a decir como lo sabe decir un niño, con pataleta, con llanto, con palabras, a veces con silencios. Pero nuestros hijos tienen más fe en nosotros a veces que nosotros. Entonces, si ya tenemos el delicadísimo trabajo de acompañar a una persona a construir su salud mental, vamos a revisar qué pasó con nosotros. Oye, a mí me encanta lo que dices, porque realmente, señores, el tema de la crianza es tan importante. Y a veces, mi querida vida, tan como que no se le da la importancia, ahora mucho más que antes, porque decimos, ah, tenemos un referente, se criaron casi solos, ah, entonces nuestros hijos también, y ahora lo ves en drogas, lo ves deprimidos, lo ves en ansiedad, lo ves que no quiere vivirlo, o sea, señores, es momento de hacer un stop. El introyectar e ir a tu interior, y como dijo Vida, que me quedó tanto, la factura pendiente por cobrar. Vida, me quedó algo que tú también dijiste, el tema, por decirme, ya murieron y ahora, ¿a quién rayos yo ¿A voy a ir a cobrar la quién? factura? ¿A quién? ¿Y a quién rayos voy a ir a perdonar? Y yo te quiero decir ahí algo, ¿sabes qué? Ese hijo, y diciendo, y aportando lo tan valioso que dice, es que para mí estos lives, yo los amo, Vida, qué tan valioso es para todas las personas que nos escuchan, lo hacemos con mucho amor. Vida decía, a veces nuestros hijos confían más en nosotros que en nosotros mismos y ven más nuestro verdadero potencial que nosotros mismos. Y te quiero decir que por una razón, porque ellos realmente nos muestran nuestra sombra. Esa sombra es aquello que nosotros tenemos dentro de nosotros, pero no nos damos el permiso a integrarla dentro de nosotros. ¿Qué es ese permiso? Y Vida da un ejemplo. El tengo miedo y que lo dices, oye, tú me puedes dar mayor seguridad. Y sin lugar a duda, primero te abre la sombra desde un punto de vista. Ese miedo que tu hijo está experimentando, te aseguro que ese miedo es más de ti, mi querida mamá, que del propio hijo. Uno. Y dos, te muestra esa oportunidad de mejora, de seguridad que tú tienes dentro de ti cuando sales del ego, cuando sales de la herida y te comienzas a autogestionar emocionalmente. Cuando conoces esas emociones y te comienzas a autogestionar, wow, es que ese miedo, y mira vida que me viene otro ejemplo. Estaba yo en la sesión el día de ayer en el programa de Plenitud Emocional y una mamá decía, vida, Johanna, es que yo tengo miedo, pero un miedo, vida, que tú le veías las manos así. Es que, Johanna, yo Pobre. tengo miedo. Entonces, cuando le digo, bueno, cuéntame cuál es la situación de estrés. Y me decía, Johanna, es que yo siento miedo, tengo algo en la empresa con papá y de repente algo con mi hermana y yo siento miedo, no te puedo decir, yo solo siento miedo. Entonces, nada, vamos analizando un poco más y me dice, pero también tengo otra cosa, siento culpa a lo mejor de haber tomado estas decisiones con colaboradores que tuve que despedirlos con alegría. Entonces yo le digo, bueno, vamos más profundo y le digo, bueno, ¿con quién fuiste más cercana cuando eras pequeña? Mira, la verdad es que siempre quise con mi mamá, pero como no tenía de otra, me acerqué totalmente a mi papá. Entonces, cuando vemos realmente, cuando era niña, nació su segunda hermana, ella era la primera, nace su segunda hermana, y en eso tú también que eres una experta en eso, nace la segunda hermana, ella crea o nace en ella una herida de abandono, donde mamá ya no me toma atención a mí, sino que toma atención a mi hermana, y entonces
todo es para servir a mi hermana, incluso percibe la niña interior de mi cliente que le quitan a ella a través de darle, qué sé yo, no te cuestes ahí en esa cama porque en esa cama no da el aire, es preferible que esté tu hermana y tú vente acá. Ah, pero acá sí da el aire. Entonces, de paso, sintió culpa de pequeña de que no hice feliz a mamá, no lo hice correcto y por eso el día de hoy a lo mejor era tan perfecta, pero el miedo era bastante interesante porque me dice ella ahora de adulta y mi hermana que de repente le pasa ahora esto familiar, a mi papá lo tiene más preocupado y en el negocio y en la empresa y le dije, para ahí, el miedo realmente más profundo. Y ella me dice, Johanna, y esto también se proyecta en mis hijos. Y yo le dije, para ahí, sábalo primero en ti. Y en tu hijo, por default, se va a trabajar. Entonces es bastante interesante, porque cuando le digo, toma conciencia, ha parecido que a tu hermana algo le pasa, y a nivel inconsciente, tu inconsciente dice, tu niño interior que está ahí, que está atrapado en la herida, en el ego, dice, peligro, voy a perder a papá, peligro, voy a perder a mi papá porque mi hermana ha venido, me quita la atención y ahora sí voy a perder a mi papá, ya no me queda nada, ya no está mamá, voy a perder a mi papá porque mi hermana ha salido. ¿Eso es real al día de hoy? No, señores, no es real. Pero lo que estamos viviendo es la película de la niña interior herida y 6, 7, 8 años. Señores, esto nos pasa a todos. A mí también me ha pasado, ¿ok? Pero Claro. veamos qué le pasa a ella. A mí también me ha pasado y al 100% de mis clientes también les ha pasado. Entonces, cuando ella toma conciencia dice, wow, es que es el miedo a perder a mi padre, ¿verdad? Oye, yo no lo voy a perder. Le digo, sí, ¿te das cuenta que no es real? Eso es volver al amor. ¿Te das cuenta que no ha sido real? Yo ahora comprendo. Ahora comprendo por qué mis hijos, también el uno se tiende porque piensa que yo no estoy. Johanna, ahora me permito, y aquí es lo que yo te decía, me permito ser esa madre consciente y amorosa, donde veo a mis hijos y no me veo ni a mí ni a mi hermana en mis hijos, sino que realmente me veo yo como la mamá y como tú lo decías, consciente, responsable, la que viene ahora a liderar y que tú también lo enseñas en tu programa, de soy la mujer que lidera con paciencia y yo te diría también con conciencia y con responsabilidad, sabiendo que tú no eres la niña interior herida, tú eres la adulta amorosa que abraza a la niña interior y que convierte esa herida en amor a través de acompañarla a autogestionar emocionalmente, hablándote a ti misma. Entonces, mi querida vida, ¿cómo tú ves esto en tus programas? ¿Qué resuena tanto eso cuando tú ves que yo lo he visto en las sesiones en vivo? Ay, sí, mi hija, de repente me hace una pataleta y yo la verdad es que me enojo y he perdido mi paciencia y he roto hasta mi celular o le he quebrado su juguete. Bueno, tú sabes que el miedo nos motiva muchas veces a buscar, ¿no? A buscar a veces un culpable, pero buscando ese culpable nos damos cuenta que la responsabilidad está en Así nosotros. es. Y de nuevo, aquí me gusta ser como muy enfática y decir mucho que vamos a meter la pata, Johanna. Nos vamos a Uf, equivocar. ¿Y saben qué? Nuestros hijos van a tener algunos golpes, moretones de la vida que incluso se pueden traducir en traumas. Porque un miedo enorme que veo mucho en los padres es, yo no quiero traumatizar a mis hijos. Y es absolutamente humano y genuino sentirlo. Nada desde la conciencia que tú puedas evitar lo vas a hacer si sabes que eso pudiera traumatizar a tus hijos. Pero trauma en medicina quiere decir golpe. ¿Cómo yo puedo vivir una vida vivida sin haberme dado nunca un golpe? Entonces, aquí les quiero decir a todos para que empecemos a experimentar alivio, todos vamos a meter la pata. Todos nos vamos a equivocar. Ayer me decía una mamá, pero a ti también te pasa y tú también te equivocas, pero mujer, yo soy humana. O sea, antes de ser psicóloga, yo soy humana y antes de piensan que somos ser mamá, robots, vida. por favor, o sea, mis hijos me retan y mis hijos vienen también con una agenda de mostrarme cosas que yo tengo pendientes y bueno, a veces acepto la invitación y a veces mi niña interior hace su pataleta porque no quiero, pero después me doy cuenta. Entonces, cuando yo entiendo y acepto, me voy a equivocar, meter la pata es parte del viaje, pero si yo más bien busco no esa crianza impoluta, perfecta, infalible, sino una crianza que en la mayoría de los días se sienta como un lugar seguro. Fíjate que yo no digo siempre, yo no uso absolutos, yo hablo de la mayoría de los días.
¿Qué quieres tú? Que el día de mañana tus hijos crezcan y digan, gracias a la vida que me tocó esta mamá, gracias a la vida, yo quiero criar como ella, y las metidas de patas que pudo haber hecho mi mamá quedan muy, muy, muy desbalanceadas respecto a todo lo que hizo maravillosamente o a todo lo que intentó hacer maravillosamente. Entonces, el miedo nos mueve, el miedo es una emoción necesaria, no es posible vivir sin miedo, esto sería, ahí sí, robotizarnos, pero el miedo es un mensajero, el miedo nos viene a mostrar, epa, aquí hay algo que no está resuelto, que estás de repente magnificando y que cuando llevas a su justa medida te das cuenta que no hacía falta invertirle tanta emocionalidad, pero el miedo es un mensajero. Por eso yo creo mucho en normalizar el trauma, normalizar el miedo, normalizar incluso la culpa, porque una cuota de culpa es necesaria. La culpa es la que hace que yo no me despegue de mis hijos durante 5 días sin sentir que los quiero volver a ver. Si yo me voy y no siento nada, pues bueno, hay algo que nos está hablando de ese vínculo que está roto, que está herido. Pero la culpa sana, saludable, funcional, me dice al 4.º día de viaje fuera de mis hijos, ay, me hacen falta, quiero devolverme. Sé que la estoy pasando rico, que la estoy pasando buenísimo, que este tiempo en pareja lo necesitaba, o que este tiempo dedicado a mi trabajo lo necesitaba, e igual una parte de mí quisiera estar con mis hijos. Pero cuando yo entiendo estas emociones desagradables, son parte de la vida, incluso el miedo toma un nuevo lugar. Entonces ya ahí no me da tanto miedo que mi hijo haga una pataleta, porque ya sé que su pataleta no habla de mi calidad en mi maternidad. Ese es el miedo más profundo, que a veces no lo tenemos tan claro. Me da miedo que a mi hijo le vaya mal, porque eso es igual a fracasé como mamá. Cuando yo entiendo, si yo hice todo lo que estaba a mi alcance para que a mi hijo o a mi hija le fuera bien, y él aún así decidió que quería aprender desde el dolor, yo puedo incluso entender desde mi posición, di todo lo que podía dar, y aún así esta persona eligió el camino del aprendizaje a través del dolor. Entonces, el miedo nos habla muchas veces de cosas que están tan profundas que no hemos llegado a ver con nitidez y con claridad. Por eso yo digo, el miedo no lo pateen, no lo sacudan. Vamos a verlo, vamos a tomarlo de la mano, vamos a agradecerle y vamos a ver qué mensaje me trae, porque es una emoción mensajera definitivamente. Me está trayendo un mensaje. Y qué hermoso es que cuando tú ves el miedo, y como tú lo dices, trae un mensaje, algo pendiente por sonar, tú rompes un patrón. Pero sobre todo, el gran regalo, mi querida vida, de una mamá que sana y que tú has dicho, ¡ay, pero he metido tanto la pata! He metido tanto la pata, típico de esta frase, he metido tanto la pata, le he hecho tanto daño. Pero yo quiero decirte, querida mamá y querido papá, si tú sanas, así hayas metido 20 años la pata, o tu hijo tenga 18 años, o tenga 15, o tenga, no sé, 28, 30 años, cuando tú sanas, tus hijos también están sanando. Cuando tú sanas y tus hijos son pequeños, y la verdad, que es mi caso, al inicio yo metí tanto la pata, hice tantos errores, no tenía ni idea de este camino, y como lo hice vida, empecé llena de miedos, ¿sí? Poder entender cómo gestionar mis emociones. Como lo hacemos todos. La gran crisis es positiva, la gran crisis, totalmente. Entonces, cuando tú comienzas a sanar, el gran regalo es que tus hijos van a tener el recurso el día de mañana para salir de ahí y crecer y avanzar en su vida. Ten plena seguridad y confianza y certeza que cuando tú como madre o como padre sanas, tu hijo va a tener el recurso para salir adelante en su vida. Ese es el gran regalo. Entonces, como dice Vida, ya esa sensación de culpa, esa sensación de que la hice mal, tú dices, bueno, esa es la mejor parte de lo que esa alma eligió vivir en esta vida, ¿sabes? Porque requirió y eligió a esos padres para desarrollar un don y un talento que hoy es parte de su propósito, servir a la humanidad para un plan mayor y para contribuir a un mundo mejor. Entonces, ese tema de que, y quiero rescatar tanto lo que dijo Vida, a veces pensamos el tema del perfeccionismo, si venimos del perfeccionismo y porque tuvimos una crianza donde a lo mejor papá o mamá quiso, o nosotros interpretamos que tenemos que ser perfectos, porque en el momento que somos perfectos, mamá nos da la atención o papá nos da la atención,
en la crianza, mi querida vida, y que tú también lo dices, nos volvemos perfeccionistas. Entonces, en ese perfeccionismo, el miedo, pero va mucho más allá del nivel del miedo normal, que es necesario para nosotros evolucionar. Se convierte en un miedo en exceso que realmente lo que hace daño es a nuestros hijos. Como dice Vida, es parte de crecer, es equivocarte también. No existe una fórmula cómo tú tienes que ser padre, porque tú tienes una información, oye, de tus ancestros, de cómo fue tu madre, de cómo fue tu padre, de cómo fue la abuela, de cómo fue el abuelo, cómo fue el bisabuelo, la bisabuela. Señores, quien no cree que esto influye, déjame decirte lo que te quiero enseñar, que influye muchísimo y que Claro. muchas veces estamos atrapados en algo que ni siquiera nos toca cargar. Yo tenía una cliente que tenía los dos nombres de las abuelas, Vida, los dos nombres de las abuelas. Y las abuelas habían abandonado física y emocionalmente a sus hijos. Entonces, cuando su hijo se va a estudiar afuera, esa mujer, no, o sea, se le movía tantas heridas, y le digo, oye, dime cómo te llamas. ¿Alguien se llama igual que ti en tu historia familiar? Ay, sí, mi abuela tal, mi abuela tal. Y yo le digo, y cuéntame, ¿cómo se sintieron o cómo crió a sus hijos la abuela? Oye, igualita como yo lo estoy haciendo. ¿Y cómo se sintió la igual? Y le dije, ¿te das cuenta? Estás cargando y sintiendo algo que no es tuyo y que tú lo vienes a verbalizar y a sentir porque nadie en esos ancestros lo pudieron verbalizar, decir y expresar y ponerle una emoción a eso porque se callaba. Nadie sabía. Vida, dime tú, ¿en dónde había una vida como tú? O una Johanna que pueda guiar y sanar a un niño interior. ¿Dónde había en esos momentos? Yo creo que era el zapatazo, el acorde, una cosa de cuero de vaca, que era lo que de repente lo tomaban para, ¿quieres educar a un hijo? Y sacaban una cosa que lo único que hacían es generar en nosotros miedo. Y después, porque cuando adultos tenemos miedo. Así es, así es. O silencio, de eso no se habla y como no se Uy. habla, queremos pretender que no existe, ¿no? Y sabemos lo que traumatizan los secretos familiares. Pero una cosa que vamos a ver en el programa, precisamente esto que estabas nombrando, era mirar también que en la expectativa de la madre perfecta existe la hija perfecta, que yo ocupé ese lugar en algún momento. Porque fíjate cómo todo es recíproco de alguna manera, ¿no? Entonces yo pretendo ser la madre perfecta para mis hijos y me doy látigo porque no lo logro, según mi expectativa y mi película, pero cuando yo solo era hija, yo también esperaba muy duramente, y seguramente fui muy crítica y una jueza muy dura con mi mamá porque no era perfecta. Entonces, en lo que empezamos a darnos cuenta que tenemos siglos, miles de años, alimentando ese patrón, esta expectativa, entonces entendemos, bueno, qué es lo que yo sí quiero ser para mis hijos. Y pasa en el programa, Johanna, como les digo siempre, este es un programa para personas que tienen hijos, pero es un programa que beneficia todas tus relaciones. Inevitablemente va a mejorar tu relación con tu mamá, así no se hablen, así tu mamá ya ni siquiera esté en este plano, porque la vas a ver desde un nuevo lugar. Y ayer una mamá que se inscribió me decía, mi mamá está viviendo conmigo y a veces hay tensión y a veces ella es una abuela que interviene demasiado y yo siento que está haciendo cosas con mis hijos que yo hubiera querido que hiciera conmigo y no las hacía. Entonces te vas a dar cuenta de dónde viene esta persona que es tu mamá, pero que es una persona. Y todo esto lo hacemos a lo largo del programa y por eso digo que es tan transformador, porque vas a ver a lo profundo de ti. Y eso se queda contigo para siempre, cuando tus hijos tienen 3, 7, 14 y 25 y 55. Y es una enseñanza que te llevas porque tiene que ver contigo. Tiene mucho toda la vida. que ver, tiene mucho que ver con tus hijos, pero tiene todo que ver contigo. Y eso te va a y vida, yo creo que para siempre. Yo creo que es una inversión para toda la vida. Sí. Invertir en tú como ser humano realmente es invertir en el 95% de tu éxito, de tu paz, de tu plenitud, de esa vida de armonía que tanto quieres. Esa paz, muchas veces, vida, decimos, ay, es que yo quiero cambiar mi vida. Oiga, ¿y usted qué está haciendo diferente para cambiar su vida? No estoy haciendo nada. ¿Usted tomó algún programa con Vida? ¿Usted tomó algún programa con Johanna? ¿Usted tomó algún programa para transformar su vida positivamente? No, yo no he hecho nada. Yo solo veo videos de YouTube o me leo un libro de crecimiento personal. Señores, como dice Vida, hay que vivir la experiencia.
hay Así que es. vivir la experiencia de transformación, porque si usted no lo vive en carne propia, si usted no entra a su interior a ver, wow, ¿qué pasó que hace que el día de hoy yo sea así? ¿Qué quiere decirte? Quiero decirte con mucho respeto y con mucha humildad que lo que tú eres al día de hoy, si no has pasado por un proceso de sanación emocional, de sanar tu niño interior, es tu falso yo. Ujú, ujú. Y puede ser un poco duro, y aquí de nuevo entra el Y ego. habrá ¿Sabes por qué? quien diga, pero yo funciono, pero yo Y estoy ganó bien. ¿Cómo? dinero. Claro, y tengo una familia, y tengo un estatus, y genero empleo, y tengo una pareja, y tengo hijos, y mis hijos están recibiendo educación, funciono. Así me lo han dicho muchísimas veces y te lo habrán dicho muchísimas veces. A mí me dieron un palo y yo estoy bien. Podemos estar mejor. Imagínate si no te lo hubieran dado lo bien que estarías. Entonces aquí es donde entra el tema también de las lealtades. Pero es Bueno, que... mentira, vida. Eso Uh-huh, es mentira. Porque cuando tú te pones a ver en mayor profundidad, y lo hablo de experiencia, hay un hijo muy inseguro, hay un hijo que le hacen bullying en la escuela, hay un uh-huh, hijo que realmente muy hiperactivo dentro de la clase. Y cuando uh-huh, te das cuenta, tú dices, oiga, y usted todo lo que lo dice que le va muy bien y como lo dice vida, lo puedes hacer mejor. Pero realmente es preguntarte, mi querida vida, ¿qué tú y para tus generaciones? Yo creo que después, yo creo muy humildemente que después de una experiencia de COVID, el no pensar en tu salud mental, en tu paz, en tu plenitud, es una irresponsabilidad. O sea, así ahora es. es total importancia tú dedicarte a invertir en ti para tu salud mental, porque son generaciones, y tú sobre todo, vida, que lo sabes, las crisis emocionales y los problemas psicológicos que se vienen, que muestran los estudios post pandemia, señores, es una cosa grave. Y como lo decía Vida, uno de tus posts los leí, o sea, ese adolescente que está el día de hoy era un niño que estaba a lo mejor deprimido en su cuarto, Uh-huh, con un uh-huh. celular, o sea, Sí. tratando de, o en Netflix, Uh-huh, pasando todo el rato, porque no sabía qué rayos hacer en una pantalla, que qué rayos, mientras está en la pantalla, abajo está jugando Nintendo Box o lo que fuera, o se está pintando las uñas, o está comiendo McDonald's y está en otras. Entonces, uh-huh. eso, los estudios post pandemia, la responsabilidad que nos llevan a nosotros a realmente salir de ese caos y estar en la luz, es una gran responsabilidad. Y no olvidemos que el ego es también, como lo dijo Vida, un gran regalo. ¿Sabes por qué? Porque hay un ego que te dice, oye, estoy en la herida, estoy en la victimización, Uh-huh, estoy en la culpabilidad, en esos uh-huh, uh-huh. excesos. El ego te dice, y es un indicador de decir, oye, muévete de Uh-huh, ahí, uh-huh. porque Así es. eso te lleva solamente a enfermedades y a desahogarte con una toxicidad en tus hijos. Por eso siempre digo, si tú quieres venir a sanar emocionalmente, Vida tiene su programa en crianza, es muy lindo y te lo recomiendo. Y si tú quieres sanar emocionalmente tu niño interior en profundidad y quieres cambiar tu vida, un antes y un después, y transformar, inicia también con nosotros el programa de plenitud emocional que transforma tu vida, y nos puedes enviar la palabra plenitud para darte toda la información. Mi Nosotros querida vamos a vida. tener, Johanna, antes de Uh despedirnos, -huh. que ya casi casi me tengo que ir porque tengo ya que entrar en modo mamá. Yo Nosotros vamos a también. tener el miércoles 25 un webinar gratuito, Uh 8 de -huh. la noche hora República Dominicana, 7 de la noche hora de Uh Panamá, -huh. donde vamos a recorrer 8 claves para vivir una adolescencia sin drama. Qué Precisamente como te lindo. decía al principio, la adolescencia está muy rodeada de una muy mala prensa y los adultos que estamos Total. acompañando a adolescentes venimos ya muy prejuiciados de qué me trae esta etapa. Como me dijo una vez una mamá que me resultó tan gráfico, que siempre lo digo, ella me dijo, yo quiero que mi hijo se acueste a dormir cuando cumpla 12 años y se despierte cuando tenga 25. Yo no quiero pasar por la adolescencia, pero imagínate entonces el hijo que sabe que su mamá tiene esta predisposición, que va a cumplir 12, 13, 14 años y dice, no hay escapatoria, soy yo el monstruo que supuestamente acecha las peores pesadillas de mi mamá. Entonces, como esto no es posible y como yo soy ferviente defensora de una De adolescencia una adolescencia. disfrutada, Ese es tu propósito, mi definitivamente, querida vida. este es mi propósito, Johanna. No quiere decir una adolescencia sin conflicto, sin diferencia, No sin seríamos volteadas de humanos, ojo. vida. No Claro seríamos que no, humanos. Es sin parte de la que, evolución. sin que un día te digan, quiero otra mamá. Eso es parte de, pero son muchos años que dura la adolescencia como para vivirlos
apuntando al día que se vayan, el día que yo me vaya. Entonces, en este webinar gratuito, si nos escriben la palabra registro, les vamos a dar toda la información. Vamos a estar compartiendo estas 8 claves para vivir una adolescencia sin dramas. ¿Quién lo puede venir a escuchar? Porque hay padres que me dicen, ay, es que mi hijo tiene 4 años y todavía no me toca. Es aquí donde tienes que sembrar las semillas que vas a cosechar en la adolescencia. Porque si tú esperas que la caminadora en el gimnasio se ponga lo más empinada posible y tú ahí es cuando quieres subirte, te va a costar mucho más que si tú agarras la caminadora cuando está en terreno plano y tú empiezas a llevarla a una inclinación. Entonces, la palabra registro me la pueden escribir en el post que les voy a dejar ahora y ahí les vamos a dar toda la información. Johanna, 1.000.000 de gracias. Cuéntanos tú, ¿cuándo empieza otra vez una cohorte de plenitud emocional? Por favor, que la gente tiene que vivir esta experiencia. Nosotros ya estamos empezando dentro de unas semanas. Estamos empezando el programa de plenitud emocional, así que si tú quieres salir de ese bloqueo y del saboteo, que muchas veces, o no te digo, el piloto automático de todos los días, y que muchas veces no tiene meses, semanas atrapado en eso, y quieres realmente salir de ese bloqueo, salir de ese saboteo, y pasar a sentirte libre emocionalmente, pleno y feliz, vivir con propósito y construir ese sueño de familia, de pareja, de negocio y de prosperidad, te espero con los brazos abiertos. Envíanos la palabra plenitud y te damos toda la información. También tenemos una masterclass gratuita, 5 pasos para salir de bloqueo emocional y disfrutar de vivir pleno y feliz sin sacrificios. Te la doy como regalo, es sumamente lindo. Mi mensaje, mi último mensaje aquí para cerrar con mi querida vida es: hay un ego positivo y hay también un ego con una oportunidad de mejora. A veces, ¿para qué estar vida y yo? Esto es un ego positivo. Y hay también un ego negativo, que ese ego negativo es esas heridas, si estás atrapado en la victimización. Ahorita lo de Shakira, yo subí un post, vida, que ni te cuento, Dios mío. Shakira, victimización, dolor, sufrimiento. Señores, eso es ego. Muévete de ahí. Inicia un camino de transformación, tanto en crianza que tiene mi querida vida, y acá de sanar emocionalmente tu niño interior para que vivas en plenitud y transformes tu vida positivamente. Pues aquí estamos con mucho amor para servirte y nos seguiremos viendo en muchos más live y esperamos que este live te haya servido de mucho amor, de mucha luz para que vivas en presencia, en conciencia, en coherencia y con amor. Recuerda, cuando no sepas qué rayos hago aquí, el amor siempre va a ser la mejor receta. Recuerda que yo, mi querida vida, un mundo de gratitud con este aporte que has dado tanto a mi comunidad y a tu comunidad, y también esto va a estar en YouTube y en las diferentes plataformas. Gracias por ser luz, gracias también a todos los que se conectaron y por permitirnos llevar un pedacito de amor y un pedacito de este gran propósito que Dios nos ha dado para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao, gracias.